Bueno, ¿cómo ves esta reunión? Algunos títulos dicen... Antes que nada, Javier, una pregunta. Cuando hablas de tarifa técnica, ¿es porque estás diferenciando tarifa técnica de tarifa política? Ah, mira, qué buen criterio. Sencillamente me interesa. No, a ver, creo que la tarifa técnica podría tener, tiene que ver con qué es lo que quiere cada país hacer con lo que le corresponde. Si pretende utilizar la potencia que le corresponde con fines de generar renta para en consecuencia realizar obras de infraestructura, o una tarifa técnica que haga que el funcionamiento de la hidroeléctrica permita acceder en consecuencia a energía barata para el ciudadano. Sí, ¿sabes por qué te hacía esa pregunta? Porque tiene un sentido o una orientación didáctica. Es decir, en Itaipú hay tarifa técnica y ahora está demostrado que también hay tarifa política. Esto que están pretendiendo en este momento Santiago Peña y por consiguiente Luis Ignacio Lula da Silva es una tarifa política. Entonces amerita utilizar la tarifa política a partir de ahora, porque o si no, no hubiéramos ido a negociaciones diplomáticas, sino aplicar los números que corresponden. Correctísimo. La tarifa técnica en definitiva es el reflejo de los gastos de Itaipú y está perfectamente establecida la metodología en el tratado, en el anexo, en la reglamentación del anexo, etc. Luego, esa es la tarifa técnica. En otras palabras, no tiene por qué haber dificultades para definir la tarifa, porque la metodología está definida. Si vos gastaste 100, tu tarifa es 100. Si vos gastaste 50, tu tarifa es 50. Pero en este momento hay discusiones, incluso confrontaciones, y uno de los diarios oficiales u oficialistas está hablando permanentemente de una actitud firme de Paraguay, etc. Acá la cuestión está en que se quiere definir una tarifa política que incluya una suerte de sobrecosto sobre el costo real de Itaipú. No sé si eso se entiende. Se entiende. Recuerdo... ¿Puedo traducir en lenguaje común? Sí, sí. Sacarle tajadas para que, en este caso, el gobierno paraguayo pueda utilizar la plata que se puede considerar de renta. Y demuestro, Javier, finales de diciembre de 2022, cuando todavía estaba el señor Jair Bolsonaro como presidente brasileño, se fijó, ellos prácticamente definieron una tarifa para Itaipú, $12 y piquito para el kilovatio mes de Itaipú. Recordemos que lo que vende Itaipú es, o alquila si querés, potencia. Sí. Es decir, una unidad capaz de producir energía, no todavía la energía. Entonces, esa unidad que tenés que pagar mensualmente cuesta hoy $16.71. A finales del 2022, el gobierno todavía como te decía, de Bolsonaro, intentó establecer esa tarifa en $12.70, algo así, o 77. Sin embargo, Paraguay ya no estuvo de acuerdo. Luego se produjo el cambio de gobierno en Brasil y se llegó a la tarifa de $16.71. Es decir, lo que quiero demostrar con esto es que esas decisiones fueron políticas cuando debieron ser técnicas. Entonces, ¿qué es lo que se pretendía en este momento? ¿Qué buscaba esta delegación que fue a Brasilia? Y en primer lugar, definir esa tarifa política 2024. Tarifa 2024 política de Itaipú. Incluso en Brasil se hablaba que eso debió definirse el 15 de diciembre del año pasado, pero no se definió. ¿Qué fue a hacer entonces esta delegación? A definir esa tarifa que es urgente, porque Itaipú está sin presupuesto y por consiguiente sin tarifa en este momento, pese a que ya estamos en el día 16 de enero de 2024. El otro tema, la revisión del anexo C. Permíteme, antes de pasar al anexo C, sí, a menos que me digas que sí tiene relación un punto con otro. ¿Por qué Brasil quiere que se abarate el precio de la potencia en Itaipú? En definitiva, también nosotros tendríamos que querer eso, Javier. ¿Por qué? Porque con una tarifa barata significa que Paraguay puede contratar toda la potencia que le corresponde, la mitad de la potencia de Itaipú y por consiguiente de la energía que genera. Con una tarifa más barata es mucho más accesible. Muchos nos dirán, pero ¿para qué Paraguay quiere toda esa energía si no puede consumirla? Y ahí está la posibilidad de que exportemos realmente nuestra energía, no solamente a otros países, terceros países como solemos decir, porque no intervinieron en la construcción de Itaipú, sino
inclusive a Brasil, que en este momento se está llevando regalado esa energía. El excedente que le corresponde, o sea, la energía que no corresponde, pero que es un excedente y que le cedemos. Sí, señor. Ramón, y cuando hablamos de esos números, sí, tienen que ser sobre eso que le cedemos a Brasil. Paraguay podría, después de la negociación del anexo C, fijarle el precio a Brasil. Debería ser así. Recordemos que en tiempos de Fernando Lugo se consiguió, y creo que ahí fue el primer resultado concreto que se recibió o que se decidió en materia de tarifa de Itaipú y en materia de beneficios paraguayos. No fue lo mejor. Para mí no fue lo mejor. Fue sencillamente incrementar el tamaño de la propina. Para mí fue eso. A pesar de que hoy el señor Peña le gusta decir que tiene el equipo más poderoso del planeta para ir a enfrentarle a Brasil y que ningún otro presidente hizo lo que está haciendo, recordemos que en tiempos de Fernando Lugo se logró multiplicar por 3 el factor, voy a decir lo mejor. Hay un valor en el anexo C que dice cuánto se le va a pagar a Paraguay por cada gigavatio hora cedido. Ese valor era de $300, sencillamente una propina. Se dieron cuenta y fueron adoptando factores de ajuste. Fue multiplicándose por un valor hasta llegar al tiempo de Fernando Lugo en que se triplicó ese valor. Y en vez de recibir $100 millones por año, se recibió $300 millones por año. ¿Eso sigue vigente, ese pago? Absolutamente vigente, absolutamente vigente. Pero aún así, no es la compensación, en rigor compensación. ¿Puedo preguntar sí, algo? Sí, claro que sí. ¿Y qué hace Paraguay con los 300 millones? Esa es la pregunta. Si es que no tuviesen ese ingreso, Paraguay va a tener muchas dificultades presupuestarias, porque los pagos por cesión de energía, así como por royalty, resarcimiento, etcétera, entran al presupuesto. El dinero que no entra en el presupuesto se relaciona con ese $400 millones de los cuales hablaba Mario Abdo Benítez el 1 de julio del año pasado. Ese es el famoso monto por encima del presupuesto que tanto Paraguay y Brasil se distribuyen, porque también leí que en Brasil tampoco entra en el ingreso del gobierno o del Estado brasileño. Pero hablemos de lo que conocemos bien. En Paraguay el dinero que se gasta en lo que se llama inversiones o gastos sociales no entra al presupuesto. Y esa es la queja permanente de nosotros. Hace años. Sí, periodistas, ciudadanos, etc. Inclusive la oposición hace muchos años reclama al partido de gobierno que lo que Itaipú invierte en los fondos sociales, socioambientales creo que le llaman, fondos sociales, deben pasar por el presupuesto. Y debe ser aprobado. Además, en la nota reversal que estableció ese criterio, nunca se sometió a la consideración del Parlamento, a pesar de que de alguna manera estaba modificando una ley, la ley de aprobación del Tratado de Itaipú. Nunca se sometió a la consideración del Parlamento e inclusive se intentó justificar. Lo concreto es que desde el 2005 en adelante existe ese criterio y se habla de inversiones sociales, de inversiones ambientales, etcétera. Pero de pronto tenés, por ejemplo, a Itaipú arreglando una calle acá en Asunción. Cuando se habla de inversiones ambientales, se refiere al área de influencia del embalse y del complejo hidroeléctrico. Así de sencillo. Lo concreto es que se quiere, con esa tarifa especial política, un ingreso adicional que es una suerte de recurso paralelo en manos del presidente de turno para ejecutar sus planes y otras cositas más. Y claro, por eso hay que elevar la tarifa, se convierte en una tarifa política, porque dentro del presupuesto de Itaipú hay que contemplar la distribución de ese adicional que el presidente o este gobierno va a tener, sí, señor, aparte de lo que ya está previsto. Así es. Y te pongo un ejemplo más. Ese 1 de julio, en esa rendición de cuentas, entre comillas, rendición de cuentas, porque yo no confío en esas rendiciones, el señor Abdo Benítez decía e inclusive recomendaba a su sucesor que si se mantienen los arreglos tarifarios, así, arreglos tarifarios, él durante los próximos 5 años iba a tener un ingreso adicional de $2.000 millones. Ramón, el hecho de no fijar ya la tarifa a 16 días que hayan transcurrido de este 2024, ¿qué implica?
nos pone en desventaja? ¿En qué posición, en qué situación nos ubica, nos pone? En primer lugar, Itaipú no está teniendo en este momento o no está definiendo cómo ingresar los recursos que genuinamente le corresponden. Es decir, Itaipú te entrega energía y vos tenés que pagarla mensualmente. No sabemos cuánto paga. Hasta este momento no tienen. O sea, está generando potencia, pero no está establecido a cuánto le va a vender a los países propietarios. Sí, señor. En la experiencia anterior, 2022, 2023 inclusive, hubo una especie de solución provisoria. Es decir, por ejemplo, yo tengo el criterio de que la tarifa tiene que ser 16,71 y vos tenés el criterio de que la tarifa tiene que ser 20,70 y pico. Entonces, te cobran a vos sobre 20,70 y pico y naturalmente el día de mañana cuando se decida la tarifa, se te va a acreditar esa diferencia. Y el que pagó menos tiene que pagar la diferencia. A esa solución se llegó en el 2022 y en el 2023.